El casillero maldito. Hola, cripta. Mi nombre es Eduardo Rangel y quiero compartirte mi experiencia. Me he animado a contarte esta historia porque he visto que otros guardias penitenciarios te han contado sus experiencias. Resulta que yo también soy un guardia penitenciario y es totalmente cierto lo que te dicen. En las prisiones se viven experiencias de absoluto terror. Yo te quiero contar la mía. Verás, pero todo esto comienza mucho antes de que yo entre a trabajar a esta prisión. Sucede que anteriormente, hace un par de años, en esta misma prisión como en muchas otras, se encontraban en arreglos. Es decir, a veces movían celdas, creaban celdas nuevas, algunos nuevos cuartos para interrogatorios, para visitas, etc. Por lo tanto, en aquel tiempo se estaban desarrollando unos cuartos para que sirvieran como casilleros para nosotros los guardias penitenciarios. Estos casilleros nos servirían mucho para almacenar nuestra mochila, nuestros alimentos y una que otra pertenencia, así como también otros uniformes y demás cosas. Como toda obra en proceso, los cuartos y la instalación de los casilleros toma cierto tiempo. Por lo tanto, estos cuartos no eran usados todavía por los guardias, sobre todo porque estaban al lado de algunas celdas de prisioneros. Estas celdas se iban a mover y esas prisiones iban a pasar a ser otra cosa. Aquellos cuartos con los casilleros, si bien nadie los usaba, eso no quería decir que nadie pudiera entrar. De hecho, entrar a ellos, según tengo entendido, era muy fácil. Si tenías una tarjeta, un peine, con mucha facilidad podrías abrirlo. Los seguros eran de una pésima calidad. Estos cuartos a veces se mantenían sin que nadie entrara, incluso por semanas, tanto guardias como equipo de intendencia. Una vez ya explicándoles esto, verán por qué tiene tanta importancia. En la prisión hubo una pequeña riña. Dos grupos de pandillas se agarraron en pleno patio. Fue todo un alboroto, según tengo entendido. Por suerte no hubo nadie herido, o nadie al menos en primer vistazo. Al empezar a contar los reclusos, se dieron cuenta que faltaban dos reclusos que precisamente pertenecían a una pandilla en concreto. Algunos reclusos de esta pandilla decían que se los habían llevado los contrarios y que no sabían qué les habían hecho. Por lo tanto, todos los custodios fueron contra aquella pandilla e intentaron persuadirlos, si es que me doy a entender, para que les dijeran dónde los habían puesto o qué habían hecho con ellos, pero ninguno habló. No importa qué les hicieran, ninguno quería hablar. Empezaron a buscar por todas las celdas, pero esto de nada sirvió. Aquellos presos eran como si hubieran desaparecido. No sabían en dónde los habían puesto. Debajo de las camas, entre los colchones, en los patios e incluso los custodios empezaron a buscar por cada una de las celdas de toda la prisión, por si algún prisionero ajeno a esta pandilla les estuviera haciendo un favor. Pero nada, todo estaba limpio. Asumieron que tal vez aquellos integrantes habían ido. Tal vez aquella pandilla contraria no les había hecho nada. Tal vez habían fugado entre toda la revuelta. Y así dejaron pasar el tema. A las 2 semanas que unos albañiles volvieron a instalar parte de los candados que llevaban aquellos casilleros, se encontraron con algo. Y es que en el casillero 313 se encontraba una prenda como un trapo, amarrada con mucha presión, evitando que una puerta de estos casilleros, que eran grandes,
de 1,70 o 1,75, pero muy estrechos, evitaban que este casillero se abriera. Estos albañiles sabían que no habían dejado ningún casillero en esas condiciones, así que dieron llamado a los custodios, y los custodios volvieron, se adentraron en este cuarto y empezaron a desamarrar aquel casillero. Cuando lo desamarraron, se encontraron con el horror absoluto. Ahí dentro se encontraba el cuerpo de 2 prisioneros, precisamente los que habían estado buscando. Tal parecía ser que no se habían fugado, sino es que la pandilla contraria se había metido a aquellos cuartos y los habían encerrado en uno de los casilleros. Los cuerpos se encontraban completamente deformados y apachurrados. Las caras de expresión de aquellos prisioneros eran muecas horribles. Sus ojos estaban en blanco y la boca también la tenían completamente abierta, sinónimo tal vez de que estuvieron gritando y gritando por horas, pero nadie escuchó sus gritos. Les dije que algunos cuartos pasaban de ser una cosa para convertirse en otra. Bueno, es que precisamente estos cuartos que estaban aclimatando para ser los casilleros de los custodios, resultaba que anteriormente era un cuarto de interrogación. Por lo tanto, la puerta y el cuarto en un todo era insonoro. Rara vez escapaba un ruido. Tenían cámaras y micrófonos para esto, y para que se mantuviera una confidencialidad, desarrollaron las paredes para que no se escaparan ruidos. Por lo tanto, si alguien gritaba adentro de este cuarto, difícilmente iba a ser escuchado. Sacaron a los cuerpos, y pasó más tiempo, y inevitablemente empezamos a usar los casilleros. Tuve la mala suerte que me tocó precisamente el casillero 313, donde aquellos 2 cuerpos de esos prisioneros habían sido encontrados. A mí no se me contó nada de esto, pero en una ocasión, cuando estaba en el turno de noche, fui a mi casillero, completamente quitado de la pena. Lo abrí y me encontré con un cuerpo ahí dentro, Alex. Un cuerpo que tenía el uniforme de un prisionero. Su cara tenía una mueca horrible. La recuerdo muy bien. Sus ojos blancos, su piel grisácea. Su cara de espanto y horror me miraba. Tenía los ojos sumidos y a la vez salteados. Podía verle las cuencas. Era como si fuera un cuerpo en estado de descomposición. Yo di el grito en ese momento. Traté de correr, pero me resbalé. A la salida me encontré con otros guardias que venían en camino, pues habían sido alertados por mi grito. Ellos me preguntaron qué era lo que había pasado. Yo solamente les señalaba al casillero diciéndoles que ahí dentro había algo, pero al ir ellos, no vieron absolutamente nada. Me levantaron y me encaminaron hasta aquel casillero. Ahora estaba vacío, Alex. No había nadie adentro de este. Después de esto me contaron lo que había pasado ahí. Curiosamente, en mi primer turno de las primeras 2 semanas, había tenido el turno de día. Me habían cambiado para la noche en ese momento. Y yo entendí en ese preciso instante qué era lo que significaba. Mi casillero estaba siendo habitado por un alma errante. Durante las noches, cuando caía la penumbra y la luna reposaba en el cielo, yo no podía abrir mi casillero. Estaba más que seguro que me encontraría ahí, de nuevo aquel cuerpo, aquel cadáver, observándome con aquella mueca de dolor y furia, de que sus gritos jamás fueron escuchados. Desde ese momento y hasta que se me cambió de casillero, jamás volví a abrirlo. Durante la noche, sabía que en ese momento estaba siendo habitado por aquel espíritu que creo que incluso hasta ahora aún no puede descansar. Demonios disfrazados de niños. Hola, Alex.
Y hola a todos los oyentes de la cripta embrujada. Les quiero compartir mi experiencia. Yo soy un guardia penitenciario y a lo largo de este trabajo he tenido una experiencia que ha marcado por completo mi vida. Yo no soy una persona que sea creyente, no creo en fantasmas, no creo en maldiciones, no creo en embrujos, pero en aquella ocasión no puedo negar que algo sobrenatural sucedió en aquella celda. Todo comenzó una tarde. Yo me encontraba realizando un rondín cuando todos los presos se encontraban afuera de sus celdas, en el patio y en unos cuantos pabellones. Tenemos que hacer un rondín. Los presos lo saben y muchos de ellos acatan las órdenes que les damos. Casi ninguno se quiere meter con los guardias, pues saben que tan solo en empujarnos o agredirnos es un castigo muy grave. Así que cuando nosotros vamos pasando entre ellos, simplemente abren paso. Por lo tanto, yo iba a este pabellón. Tenía que checar que ningún instrumento, ya sea comida o un instrumento punzocortante, se encontrara en alguna celda. Habíamos encontrado a varios prisioneros metiendo este tipo de artefactos. Por lo regular, este rondín siempre lo hacemos después de el horario de visitas que se hacen, ya que algunas familias les dan cosas a los prisioneros, cosas que son ilegales. Y mientras yo iba caminando por este pabellón, me encontré con una celda que se encontraba cerrada. Se me hizo extraño, así que fui hacia ella, ya que en ese horario se tienen que encontrar por lo normal todas las celdas abiertas. Así que al ir a asomarme por estos barrotes, me di cuenta que esta celda no estaba vacía. Habían dos gemelos, Alex. Dos gemelos sentados en la cama de la celda. Eran dos niños. No creo que ninguno de ellos superara los 10 años. Inmediatamente cuando los vi les dije: niños, ¿qué hacen aquí? ¿Cómo se metieron? Estaba sorprendido. Ningún niño había llegado tan lejos como meterse en una celda. Habíamos tenido algunos incidentes, pero no pasaban de un pasillo que era de las visitas. Algunos niños que eran muy curiosos y querían entrar a ver la prisión. Eso era lo máximo que un niño había accedido a esta. Pero aquellos dos hermanos habían entrado a una celda y la habían cerrado. Esto era demasiado raro. Intenté abrir la celda. Cada guardia tiene una llave para abrir las celdas. Solamente tenemos 7. Y estas 7 llaves se dividen por 7 diferentes pabellones. O sea que una sola llave abre todas las celdas de un pabellón. Intenté usar esta llave, pero la celda no se abría. Era como si estuviera atascada. Les dije a los niños que no se movieran de ahí, pero algo en su apariencia me ponía un poco nervioso. Sus ojos eran notablemente negros. Casi cubrían por completo todo. Eran como si sus pupilas abarcaran todos estos. También sus cuencas se encontraban sumidas, y su piel era excesivamente pálida, como si estos se encontraran enfermos, como de gravedad de algo. Fui a buscar a otro compañero mío, mientras que aquellos dos gemelos se quedaron ahí, observándome solamente, sin decir nada. Fui con mi otro compañero, el cual, por suerte, lo encontré de forma rápida. Ambos volvimos hacia aquella celda para ahora encontrarnos con que ya no había nadie. Intentamos abrir esta, pero igual, su llave no podía abrirla. Llamamos a más guardias. Nuestra prioridad en ese momento era abrir la celda, pudiera hacer que los niños se encontraran escondidos abajo de una de las camas. Tuvimos que ir con el director general, el cual tenía algunas llaves especiales.
Él, algo desconcertado, nos la dio y mandó al supervisor con nosotros. Técnicamente nadie podía abrir aquella celda, porque nadie tenía la llave. Al llegar abrimos, y en aquella celda, por más de que buscamos, entre las paredes, abajo de las camas, no había mucho lugar donde esconderse. No encontramos a nadie. El supervisor me preguntó qué era lo que había visto, ya que yo no era conocido por hacer bromas. Sabían que si decía algo, era porque en verdad estaba pasando. Yo le contesté que había 2 niños ahí, un par de gemelos, ahí sentados en la cama, que su aspecto era algo tenebroso a decir verdad, que tenían un par de ojos, casi sumidos por completo en la oscuridad, y que su piel tenía un tono pálido, como la de un cadáver. El supervisor me contó una historia que creo hubiera estado mejor sin saber. Resulta que aquella celda era especial para aislar ciertos presos de todos los demás prisioneros. ¿Y esto por qué? Simple, Alex. Verás, entre los prisioneros hay ciertos códigos que si uno los rompe, como delincuente, te espera una pésima vida dentro de la prisión. Esa celda era especial para aquellos hombres que le hacían daño a niños, ya sea acabar con su vida o algo mucho peor. A esa celda había llegado un sujeto, el último que la había habitado. Lo tuvieron que separar, porque obviamente, si lo dejaban en cualquier celda con los demás prisioneros, posiblemente amanecería sin vida, ya que ellos se la cobran. Este prisionero estaba completamente aislado. Nadie podía entrar a aquella celda, y cuando salía, lo hacía en horarios en que los demás prisioneros no estuvieran afuera, de alguna manera para cuidarlo. Esto se tiene que hacer aunque a algunas personas no les guste. Se tiene que tener ciertas comodidades para ciertos reclusos, sobre todo cuando su audiencia está en trámite. Resulta que a los 4 días de haber encarcelado a este hombre, este prisionero exigió salir de ahí, que se estaba volviendo loco. No podía dormir. Decían que sus ojos estaban inyectados en sangre. Decían que tenía ojeras, que su aspecto era de alguien que estaba demacrado, que estaba desesperado y que estaba cayendo en la locura. El prisionero repetía una y otra vez que sentía todo lo que había hecho, pero que lo sacaran de ahí, que no importaba que lo pusieran con los otros, o que aún mejor, que acabaran con su vida. Los demás custodios estaban algo sorprendidos por esto, y le preguntaron por qué. ¿Por qué querían que lo sacara? Ahí estaba seguro. Ahí no le iba a pasar nada. A lo que el prisionero les contestó que él veía a los niños, veía a aquellos 2 gemelos, los cuales él les había arrebatado la vida, que estaban ahí con él, que le hacían compañía cuando él estaba completamente solo y que no lo dejaban dormir, que lo estaban hostigando, que lo espantaban, que le recordaban una y otra vez las atrocidades que había hecho. Obviamente los guardias no le hicieron caso, aparte de todo, porque no existía otro lugar a donde moverlo. Así que simplemente lo dejaron ahí. Le dieron algunos cuantos calmantes para que éste se mantuviera dormido la mayoría del tiempo. Y ahí lo dejaron en la celda. Inevitablemente, este hombre terminó por quitarse su propia vida. Al amanecer, encontraron su cuerpo. A partir de eso, aquella celda se encontraba sin ningún prisionero, aguardando a que otro, de la misma calaña y que hubiera cometido el mismo crimen, se adentrara a ella. Esta historia que me contó a aquel supervisor me dejó helado, Alex, porque respondía a todas mis dudas. Exactamente lo que había visto aquel prisionero
Fue lo que yo vi en aquella celda, y desde ese entonces creo en los lugares embrujados y en las almas que se mantienen en este mundo para cobrar venganza. Yo sé que posiblemente no se traten de las almas de los niños, porque esas almitas simplemente se van, no tienen motivo para quedarse. A lo que me refiero es que tal vez algo tomó la forma de aquellos niños y se nutre del miedo que causa en sus víctimas, usando su culpa y sus miedos más profundos. Esa fue mi historia. Espero les haya gustado. Y espero que pronto la saques en un video, Alex. Saludos a todos. Un prisionero del más allá. Hola, Alex. Mi nombre es Joseph Antonio. Mi experiencia es la siguiente. Sucedió cuando estaba de vigilancia. Yo soy un guardia penitenciario. Y en este trabajo tienes varios puntos. Es como si fueras un guardia de seguridad, pero, obviamente, en una penitenciaría. Algunas veces me tocaba en la torre de vigilancia. Otras veces me tocaba en el patio. Y otras veces me tocaba en la puerta. Cuando te ponían en la puerta y era el horario nocturno, era un servicio muy pero muy tranquilo. Por lo regular no hay visitas, por lo regular no hay nada. Solamente tienes que estar expectante de que ninguno de los presos se dé la fuga y estar vigilando la entrada. Eso solamente. Era un turno muy calmado, y cuando eran las horas de la madrugada, pues empezaba a calar mucho el sueño. Pero aquella noche no iba a ser una noche tranquila. Teníamos programada una transacción de otra prisión hacia esta. Íbamos a recibir a 5 prisioneros, los cuales venían de Michoacán a ser juzgados en este estado, debido a que estos prisioneros pertenecían a una organización criminal donde ciertos jueces tienen favoritismos en ese estado. El gobierno federal dictó juzgarlos en otro estado diferente para que estos no se escaparan de pagar sus actos delictivos. Llegó el autobús por eso de las 2 de la mañana. Nosotros como guardias tenemos que recibirlo. Tenemos que bajar a todos los prisioneros en aquella entrada, que es como un recibidor. El autobús entra por las primeras 2 puertas, y al llegar a la tercera estamos nosotros. Las 2 puertas anteriores se cierran, y antes de que ellos entren, tenemos que revisarlos por completo, y revisar el autobús también por completo, para que estos en el camino, ya sea por sobornos, ya sea por X cosa, quieran meter algo a la prisión. A mí me tocó revisar por fuera, mientras que los prisioneros habían bajado. Ya los habíamos contado, eran 5. Por lo tanto, ya no tenía que venir nadie más arriba del autobús, más que el conductor, que se encontraba custodiado por una valla de acero. Los conductores que contrataban para llevar estas transacciones no eran como tales pertenecientes a las cárceles o a las prisiones. Eran choferes profesionales que tenían experiencia en manejar por este tipo de carreteras, más que nada para que no hubiera ningún accidente. Así que este conductor se encontraba solamente sentado en su sitio, sin hacer nada, mientras que yo iba revisando todo alrededor del autobús. Al ir en la parte trasera, viendo a través del vidrio de la puerta de emergencia, me di cuenta que había alguien más arriba del autobús. Una cabeza se estaba asomando por la parte trasera de los asientos y me estaba mirando fijamente. Era la cabeza de un hombre. Tenía el pelo más o menos largo, pero lo que más me llamó la atención es que en su rostro yo podía ver claramente una calavera. En un principio, cuando lo vi, me asusté, Alex. Te voy a ser sincero, me asusté bastante. Tenía el aspecto de una calavera, como si fuera un cráneo simplemente asomándose.
pero traté en ese momento de buscarle algo de lógica al asunto, y pensé que tal vez era una calavera tatuada. Muchos criminales lo hacían, sobre todo aquellos que quieren intimidar, así que simplemente me di la media vuelta y le di un golpe al autobús con el bastón que tenía. 3 golpes para llamar la atención. Esto es un código que tenemos entre guardias. Rápidamente 2 guardias se acercaron y otros 2 también. En total éramos 5. Cuando se estaban acercando les dije que no todos habían bajado y que teníamos a uno de más en el autobús. Rápidamente nos subimos. Abrieron todas las puertas, pero no vimos a nadie. Yo estaba muy sorprendido. Nadie se nos pudo haber escapado en ese momento. Teníamos rodeado por completo el autobús. Pero mis ojos no me mentían. No había nadie en ningún asiento. No sabía explicar qué era lo que había visto en ese momento. Estaba seguro que había visto a una persona. Incluso había visto parte de su cuello, que llevaba el uniforme de la penitenciaría. Pero no había nadie. Bajamos del autobús y este continuó con su camino. Fue y se estacionó simplemente. Yo revisé toda el área para estar seguro. Y en eso uno de mis compañeros se acercó a mí y me preguntó: «Oye, dime con exactitud qué es lo que viste». Yo le dije que tal vez era mi imaginación, pero había visto un prisionero con la cara lo más parecido a una calavera. Tal vez era un tatuaje, pero que estaba seguro que lo había visto. Lo había visto con mucha claridad, como una persona de carne y hueso. Mi compañero me dijo que no podía encontrarle explicación a ese suceso, pero que a veces algunos autobuses estaban embrujados, que a veces en algunos de estos habían sucedido cosas que simplemente los habían dejado con una esencia siniestra. En algunos trayectos en la carretera, estos autobuses sufrían accidentes, y no precisamente automovilístico, sino que dentro de ellos, ya sea por órdenes del juez, por órdenes de la prisión, por sobornos o simplemente por negligencia, metían a prisioneros que eran de bandos contrarios, y a lo largo del camino ocurrían las peleas. A pesar de que iban custodios con ellos y que rápidamente los separaban, las bajas siempre eran 1 o 2, y que estos prisioneros perdían la vida en el camino de transcurso. Cuando llegaban a la prisión para ser atendidos, llegaban sin vida. Algunos creían que ese tipo de actos hacían que algunos autobuses se impregnaran con ciertos entes que se alimentan del dolor, del sufrimiento y también en ese caso de maldad pura, que tal vez lo que había visto era simplemente un alma errante que continúa viajando en aquel autobús, un viaje que jamás va a poder terminar. Alex, yo soy guardia penitenciario. Quiero contarte una experiencia. Esta experiencia ha sido una de las más tétricas que he vivido en este sitio. Es una cárcel, una prisión de alta seguridad. Esta prisión tiene a unos de los criminales más peligrosos que ha visto mi nación. Son criminales que, básicamente, pueden andar con cierta libertad moviéndose entre la cárcel, pues tienen contactos con los de arriba. Pero hay otro tipo de criminales, los cuales no tienen contacto con nadie, pero son altamente peligrosos. Este tipo de personas tiene condenas tan pero tan altas que ya ni siquiera les importa qué es lo que van a hacer en prisión. Ya les da igual. Son personas que tal vez sobrepasan los 40 años y tienen condenas tan altas que ellos saben que van a fallecer ahí dentro. Por lo tanto, este tipo de presos no tienen ningún problema en irse a los golpes con guardias, hacer algunas peleas
dentro de la penitenciaría y hacer otro tipo de cosas horrorosas. Pues a final de cuentas, ¿qué es lo que les queda? No pueden caer más bajo. En esta prisión, como te digo, recibimos a muchos criminales y por esto mismo debemos de tener mucho cuidado. No podemos fiarnos, no podemos darles nuestra espalda. Ha pasado en otras ocasiones. Sucede que tal vez un preso se comporta de una manera muy amable contigo y puede ser que incluso te hagas amigo de él, pero en cuanto tú bajas la guardia, este puede aprovecharse de esto. Tengo compañeros que incluso han perdido la vida trabajando de esto. De cierta manera, tenemos que doblegarnos en empatía y tenemos que doblegarnos en ser, como quien dice, amables con ellos. Y si te puedo ser sincero, tampoco uno puede confiar mucho en sus mismos compañeros, sobre todo en un grupito que son muy bien conocidos por ser los más corruptos. Te explico todo esto y también a tu audiencia, para que de alguna manera no se extrañe mi modo de actuar en la siguiente historia. Tal vez me denominen como un tipo frío o un tipo sin escrúpulos, pero es como tengo que actuar. Este trabajo tiene que ser llevado de esa manera. Resulta que era de noche. Yo estaba en mi lugar de vigía, como todas las otras noches, cuando en eso, algunos guardias que estaban conmigo, así como también presos, empezamos a escuchar un grito. Era un grito no de dolor, no de desesperación, era un grito más como burlista. Era un grito muy escandaloso, como de esas personas que quieren llamar la atención. Fuimos guiándonos por este grito, el cual para nuestra suerte no cesaba en ningún momento. Se dejaba de oír y a los segundos, de nuevo gritaba. Los presos estaban despiertos. Obviamente cuando estábamos pasando enfrente de sus celdas, nos decían que qué pasaba, que calláramos a aquel loco. Obviamente les decíamos que volvieran a las camas. No queríamos armar ningún alboroto, hasta que llegamos a aquella celda. En esta solamente había un prisionero, algo que era no tan normal, Alex. Mira, esta prisión, si bien es algo grande y no batallamos para acomodar a los criminales, es raro que en una celda solamente haya una persona. Se me hizo raro en ese momento, pero no quise moverle el asunto. Solamente fui con el prisionero y le dije: oye, ¿ya viste qué hora es? No hagas escándalo. Esta es tu primera advertencia. Aquel preso ya lo había visto antes. Era un prisionero que llevaba ahí años prácticamente. Jamás había tenido problemas con él, y este tampoco había tenido problemas con ningún otro guardia. Tampoco se había visto envuelto en peleas, ni en ningún disturbio parecido. Podría decirse que era de los prisioneros que tenían buena conducta. Aquel hombre, que aproximadamente tenía como 40 años, nos dijo, de una forma muy sincera e incluso poniéndose de rodillas, que él no era. Nos repetía una y otra vez que él no era el que estaba gritando, que por favor le creyéramos. Mis otros dos compañeros solamente le dijeron que se callara y se fueron inmediatamente. Yo me quedé con él y le advertí: mira, si vuelves a hacer esto, es muy probable que te vayan y te dejen a aislamiento. Duérmete ya y deja de estar gritando. El preso se acercó a la puerta y me explicó que no era él, que era alguien más. A lo que yo le digo: pues, en esta celda solamente estás tú, y los gritos provienen de aquí. Él me dijo: sí, yo sé, pero es que no soy yo. A mí también me despertaron. Alguien me gritó al oído. Entonces yo le pregunto: ¿hay alguien más en tu celda? Alguien se está escondiendo abajo de las camas, ya que en cada celda hay literas, y pudiera ser que en ese momento alguien se estuviera escondiendo abajo de una de estas camas. Pero él me dijo que no, que le creyera. Pero quien le estaba gritando al oído era el diablo. Él me dijo que el diablo se le había presentado en sueños y le dijo que ya era hora, que lo iba a estar atormentando hasta que éste no tuviera vida. Obviamente, Alex, yo no le creí esto. Le dije simplemente: mira, déjate de payasadas, duérmete, si no quieres que te pongamos en aislamiento. Simplemente me fui y dejé a aquel preso sujetándose en los barrotes. Me fui a mi lugar.
Estuve platicando con otros guardias y estuve desempeñando mi trabajo de vigía, haciendo algunos rondines. Dieron las 2:30 de la mañana y de nuevo empezaron los gritos. Eran los mismos, idénticos a los que habían sonado minutos antes. Volvimos a seguir los gritos y nos guiaron de nuevo hasta aquella celda, donde aquel preso solamente se encontraba sentado en posición fetal, agarrándose las rodillas, abrazándoselas arriba de su cama. Obviamente los presos que estaban cerca de él también estaban despiertos y gritándole de cosas, que se callara y demás cosas fuertes. Yo y mis compañeros fuimos y le dijimos otra vez: ¿que no escuchaste bien? Si sigues gritando, te vamos a llevar al aislamiento. Aquel preso rápidamente se puso de pie y vino hasta los barrotes casi corriendo. Nosotros pusimos una postura defensiva, ya que pensamos que nos estaba atacando, pero no. El hombre solamente se agarró de los barrotes y nos dijo: yo no soy, es el diablo. Por favor, créanme. En ese momento, como yo era el único al que le había contado esto, los otros 2 de mis compañeros se quedaron mirando las caras. Entonces en ese momento yo les cuento todo. Después de hacerles un breve resumen de algunos segundos, le pregunté al preso: ¿y por qué el diablo está contigo? A lo que él me respondió: yo le vendí mi alma hace algunos años y dice que ya es hora, que ya se la va a llevar. Nosotros 3 no le creímos. Nuevamente le advertimos, esta vez sí que era la última vez, que si no se callaba, lo llevaríamos al aislamiento, donde sus gritos no iban a poder ser escuchados por nadie, ya que este es un cuarto de cemento, pero tiene varias placas, y la puerta es pesada y de acero. Nada de lo que suceda adentro se escucha afuera. Es un cuarto en donde no entra luz, a excepción de unos pequeños agujeros que hay encima de esta habitación. Es un lugar claustrofóbico, a lo que los prisioneros le tienen mucho miedo. Estar encerrado en este sitio por un tiempo prolongado puede llevar incluso a la locura absoluta. Pero si no se callaba, no nos estaba dejando otra opción. El prisionero de nuevo nos estaba rogando que él no era y que por favor no lo lleváramos a aquella celda, al confinamiento. Le dimos la última advertencia y nos fuimos del lugar para de nueva cuenta escuchar los gritos que venían de aquella celda. Mis compañeros enojados me dijeron que los acompañara. Yo adopté una postura, obviamente, como tenía que ser, ruda y dura. A pesar de que me daba un poco de lástima el tipo, tuve que acatar las órdenes. Fuimos hasta la celda y los gritos de nuevo se detuvieron. El hombre ya estaba en su cama. Entramos por él y lo sacamos a la fuerza. Él no se quería ir. Lo llevamos al confinamiento. Por el camino recibimos gritos de los demás prisioneros que nos estaban alentando, que sí, que nos lo lleváramos ya. Iban a ser las 4 de la mañana, mientras que el prisionero con lágrimas nos decía que no, que por favor no, que tal vez si lo poníamos en ese sitio, sí se lo iban a llevar. Nos agarró de los uniformes, casi abrazándonos. A uno de mis compañeros le rompió la camisa, de la fuerza que éste hacía, con tal de no ser encerrado. Pero a final de cuentas lo hicimos. Dieron las 6:30 de la mañana. Yo fui al confinamiento, ya que a las 7 de la mañana se abren las celdas y todos los prisioneros tienen que salir al patio para recibir comida y hacer unos quehaceres. El tipo no era un prisionero problemático, por lo que no le veía el caso dejarlo ahí todo un día. Habían pasado solamente 2 horas y media, Alex, cuando abrí la puerta y vi el cuerpo de aquel sujeto recostado en el piso, y este ya no tenía vida. El forense dice que la causa del fallecimiento fue que a este le dio un ataque al corazón. Notificamos a quien se tenía que notificar y sacamos al cuerpo. Aquella celda se quedó sin prisionero. Nadie fue movido ahí. Y podría ser que esto hubiera quedado como una anécdota algo extraña. Y sí, con ciertos tintes aterradores. Pero el caso es que a la noche siguiente, los gritos
se volvieron a escuchar en aquella celda. Yo y mis compañeros fuimos hasta aquella celda, pensando en el camino que tal vez era la de al lado, tal vez un chistosito que quería replicar la broma, pero no. Incluso cuando íbamos llegando, escuchábamos el grito muy claramente viniendo de aquella celda, pero cuando llegamos a este grito simplemente cesó y dentro de ella no había nadie. Nos metimos a alzamos las camas, verificamos por debajo. Por las sábanas no había nadie. Los demás presos también estaban despiertos, pero en esta ocasión ya no estaban descontrolados, no estaban alterados. Esta vez ellos se encontraban con miedo y también muy confundidos, pues sabían que en esa celda no había nadie. Nosotros seguimos con nuestro trabajo y en aquella noche otra vez escucharon los gritos, pero está de más decir que cuando fuimos, igualmente, no había nadie. Los presos nos empezaron a contar, con algo de miedo, que adentro de la celda se escuchaban pisadas y como alguien se acomodaba en la cama, además de también unas risitas. Y yo puedo dar fe que esto es verdad porque en mis rondines me entró la curiosidad por ir a pasar enfrente de aquellas celdas. Y en la absoluta oscuridad, en la serenidad de la noche, en aquel silencio casi sepulcral, escuchaba las risitas proveniendo de aquella celda y también algunos pasos, como si alguien se estuviera riendo de una travesura que hubiera hecho. Era una risa burlona. Al paso de los días, aquella risa fue cesando, hasta que simplemente ya no se escuchó nada. Aquella celda se siguió usando. Varios presos pasaron por ahí, pero la actividad paranormal, podríamos decirlo, ya no se volvió a manifestar. Y te puedo decir, Alex, que yo creo que lo que aquel hombre nos decía desesperado, sí fue verdad. Aquel hombre, tal vez de alguna manera, sí lo estaba persiguiendo el diablo. Esa fue mi historia. A ustedes los oyentes, gracias por escucharla. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.